Agenda Económica es presentado por Te Pillé. No grave robos, evítelos. Credit Corp Capital. Aliados potenciando sus decisiones. Pórtate a WOM Negocios y derribemos juntos los clichés. Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile, y que una vez más tenemos que hablar de retiros de fondos. Porque si durante la pandemia, en medio de la enorme crisis económica, quizás allí tuvo alguna justificación el primero, ya vamos en la séptima oportunidad en que se presenta un proyecto de este tipo. Y ya sabemos todo lo que produjeron los tres que se aprobaron: enorme inflación y los créditos hipotecarios que se dispararon al 5% y que seguirán así al menos por los próximos años. Ojalá que los parlamentarios tengan en cuenta lo que ha significado esos retiros antes, y no solamente vean las encuestas, que eso no hay duda de que es una medida sumamente popular. La pregunta es si es una buena medida para el general de la población. Natalia Muñoz nos muestra el comienzo de este debate. ¿Apoyarías un séptimo retiro de fondos previsionales? No, de ninguna manera. Está comprobado que los retiros anteriores nos afectaron. O sea, el ciudadano común y corriente después viene una alza, IPC y todo. Entonces creo que, honestamente, no apoyo un séptimo retiro. Sí, absolutamente. Porque es mío, es mi dinero, es lo que corresponde. No lo apoyaría, porque todas las consecuencias que tuvo la otra vez, subieron los precios. A pesar de que un nuevo retiro de fondos de la AFP no tiene el mismo apoyo que durante la pandemia, el Congreso ya comenzó a discutir un séptimo retiro. Se genera un debate que de alguna manera se relaciona con otras discusiones que se están dando en el país, y evidentemente el gobierno debe participar. Yo por eso insisto que el gobierno debe tener una voz en este tema, y evidentemente nosotros en la tramitación de estos retiros vamos a invitar a la ministra del Trabajo. Y van a comenzar a debatirse a partir de hoy, durante todo el mes de julio y agosto, y la primera semana de septiembre se estarían votando en sala. Esa es la programación que se acaba de establecer. Es que ya se cumplió un año desde que se rechazó el sexto retiro de fondos previsionales. Ahora se presentaron 5 proyectos. 4 de ellos se juntaron en uno, ya que estos tenían algo en común: los montos que se retiren no se devolverán. Yo soy autor de 2 proyectos de ley, uno de los cuales, junto con el diputado Alinco, va a estar en tramitación. Los proyectos que he presentado, ambos, son bastante claros en su propósito. Se trata de una reforma constitucional permanente que permite el retiro de un 15% del ahorro previsional para libre disposición, de acceso universal, y de hasta un 50% cuando el destino sea la primera vivienda. Se han propuesto retiros desde el 10, 15 y hasta 50%. Además, se propuso un autopréstamo que permita retiro de 5 millones para los afiliados, con devolución sobre la cotización mensual sin intereses. Todas medidas rechazadas tajantemente por el Ejecutivo. Nosotros hemos señalado que no vamos a apoyar los retiros de fondos y que tenemos urgencia de avanzar en la reforma previsional. Ajustar de nuevo la economía ha implicado sacrificios para las empresas y para las familias, y retroceder a través de un nuevo retiro sería bien complejo. Un retiro además afectaría a los fondos previsionales, que en realidad ya son tan bajos. Presiona la reforma de pensiones, que continúa sin votarse la idea de legislar en el Senado. Ahora la bancada del Partido por la Democracia Independientes pidió a la derecha ceder con la reforma de pensiones. De lo contrario, aseguran que votarán a favor de nuevos retiros. O hay reforma o hay retiro. Los chilenos y chilenas saben para qué sirven las mesas de trabajo, para nada. ¿Para qué sirven las comisiones? Para nada. Salvo para bajar la deuda de la ISAPRE. Yo espero que sea un cambio por la buena, un cambio con un acuerdo transversal que permita efectivamente mejorar las condiciones de vida y las pensiones de los jubilados. Pero si no es así,
con qué cara el mundo político le va a negar a los chilenos ocupar los que son sus recursos. Con un eventual séptimo retiro, más de 4 millones de afiliados activos podrían quedarse sin saldo en sus cuentas, lo que significa el 35% del total de los afiliados. Así lo reveló Siedes con datos hasta diciembre del año pasado, por lo que se suman parlamentarios que antes votaban a favor, hoy votarían en contra. Un retiro no resuelve el problema de las pensiones. Eso significa que mucha gente va a quedar sin fondo de pensiones y en consecuencia no es la solución. Yo creo que más bien esto hoy día obstruye el camino y el debate, un debate razonable, un debate además urgente y postergado. Lo más importante de estos proyectos es que no siga avanzando una mala idea, no siga provocándose un daño a los futuros jubilados de nuestro país, quienes hoy día tienen 50, 55 años y que de aprobarse este proyecto de ley de retiro podrían quedar con cero. La Comisión de Constitución de la Cámara busca despachar a sala el proyecto a fines de agosto. La UDI ya hizo reserva de constitucionalidad de la iniciativa, que si bien los 3 primeros retiros fueron apoyados por el presidente cuando era parlamentario, hoy no tienen respaldo del gobierno. Seguimos hablando de actividad en el Congreso porque como una señal de unidad, tanto el ministro de Hacienda como el director del Servicio de Impuestos Internos fueron juntos a seguir siendo parte del trámite de los proyectos de cumplimiento tributario. Recordemos que durante el fin de semana Javier Echeverry había dicho que era mejor bajar la evasión que subirle las tasas de impuestos a quienes pagan. Bueno, ¿qué fue lo que dijo el gobierno? Ok, primero veamos cómo bajamos la evasión y el cumplimiento tributario, pero luego vamos a ver la reforma del impuesto a la renta, que como sabemos le subirá las tasas de impuesto a los tramos más altos de las personas. Todo lo cuenta Pilar Gutiérrez. A solo 2 semanas de asumir como director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry ya provocó roces. Todo por una entrevista que dio en el Mercurio el fin de semana, donde afirmó su preferencia por bajar la evasión antes que subir impuestos para aumentar la recaudación fiscal. Las dudas surgieron por la reforma al impuesto a la renta que el gobierno presentará en septiembre y que plantea subir las tasas a personas de mayores ingresos. Este es uno de los ejes que ha planteado el Ejecutivo para el pacto fiscal, junto a otros proyectos como el de cumplimiento tributario, que sigue su tramitación en el Congreso. Sin embargo, el ministro de Hacienda descartó que la mirada de Echeverry contradiga lo que ha planteado el gobierno y sostuvo que mientras no hayan avances significativos en cumplimiento tributario, no se presentarán propuestas en el impuesto a la renta. El cumplimiento de las obligaciones tributarias es evidente, es esencial para que el sistema tributario funcione bien. En esto no hay en realidad dos opiniones y además lo que ha planteado el director está en directa consonancia con lo que hemos estado haciendo en esta materia. Javier Echeverry también estuvo presente en la Comisión de Hacienda del Senado y reafirmó sus dichos, destacando que el foco que le corresponde al Servicio de Impuestos Internos es el de combatir la evasión. Sobre el tema de que si uno tiene que bajar la evasión o ajustar las tasas, obviamente como director de impuesto interno me corresponde tratar de bajar la evasión lo más posible, independiente de lo que se resuelva después por parte del Ejecutivo, el ministro y el Parlamento sobre algunos cambios de tasa. Entonces, ese es el rol nuestro. Aunque en el Senado hubo ánimo de limar asperezas, distinto fue el ambiente que se vivió en la Cámara el lunes. Ahí los dichos de Echeverry generaron dudas en la Comisión de Hacienda, ya que según sostienen, se trata de una postura distinta a la que ha planteado el gobierno en la línea del pacto fiscal. A nosotros nos parecen extrañas esas declaraciones y no sabemos si representan o no el pensar del gobierno. Por eso hemos oficiado como Comisión de Hacienda al ministro de Hacienda, valga la redundancia, para que nos responda si efectivamente él y su gobierno están de acuerdo con las declaraciones de su director de Impuestos Internos. Aunque en el Congreso esas palabras generaron algunas dudas, desde el empresariado respaldaron el foco en la evasión que ha propuesto el director del organismo. El hecho de que el nuevo director de Impuestos Internos cambie el foco de los grandes contribuyentes hacia la evasión,
hacia la informalidad. Me parece que ese es el camino adecuado, así lo hemos planteado ya hace bastante tiempo porque ahí hay recursos importantes. A pesar del intento de alinear posiciones, desde el Colegio de Contadores de Chile siguen viendo algunas contradicciones entre las declaraciones de Marcel y de Echeverri, ya que el foco que Hacienda está poniendo en la informalidad para disminuir la evasión no sería suficiente. También, desde el punto de vista del proyecto de cumplimiento tributario que está en discusión en el Senado, solamente 0,28 puntos del PIB respecto a 1,5 que se pretende recaudar son con foco en la informalidad. Por tanto, creo que sí hay una cierta inconsistencia y contradicción y se van a tener que alinear estos informes para poder concretar esta estrategia de foco, ¿no es cierto?, en la evasión y particularmente en la economía sumergida y la informalidad. Tal como dijo Marcel, la reforma a la renta se presentaría antes que parta en octubre la discusión del presupuesto 2025. Ahí veremos cuánto subirá el impuesto de segunda categoría para quienes ganan más. El jueves de la próxima semana vamos a conocer el IMASEC de junio y ya tenemos información de ese mes publicada por el Banco Central. Se trata de las ventas del retail, que según el ente emisor subieron 12% durante junio. Veamos cómo ha sido el desarrollo del comercio minorista en los últimos meses y veremos cómo hubo una aceleración importante durante junio. Partamos desde la línea de más abajo. Marzo hubo un crecimiento anual de 6,21%. Abril, muy parejo, 1,72%. Mayo ya hubo un aumento de 4,69% y miren junio, aumento de 12,21%. Eso podría indicar entonces que veríamos un IMASEC de junio mayor que el 1,1% de mayo, al menos desde el punto de vista de las ventas del comercio. Y ahora vamos a hablar de un elemento que sin duda puede seguir impulsando el consumo en nuestro país y también, por ejemplo, el envío de remesas, porque crece la oferta de billeteras digitales. Pronto habrá una que se llama Prex. Precisamente está con nosotros el Country Manager de Prex en Chile, Ignacio Nina, para contarnos de qué se trata este nuevo plástico digital, podríamos decirlo de esa manera. Ignacio, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nico, gracias a ti por la invitación. A ver, Prex Chile, pero Prex es una empresa que ya tiene bastante tiempo, está en países y de hecho más de 3 millones de usuarios. Sí, efectivamente. Nosotros somos una fintech que nacemos en Uruguay en el año 2015, a partir de lo cual empezamos un proceso de expansión e internacionalización. Hoy día ya nos encontramos operando en 4 mercados, que son Argentina, Perú, Uruguay, donde nacemos, y a partir del año 2022, donde Itaú Unibanco de Brasil se suma como principal accionista, adquiriendo el 30% del paquete accionario de Prex, es que nosotros empezamos este proceso de internacionalización, que es lo que hoy nos trae a Chile bajo la norma de emisor de tarjeta de prepago con provisión de fondos. ¿Cuándo va a ser el estreno acá en nuestro país? Estamos ya, de hecho a principios de este mes nosotros recibimos luz verde por parte de la Comisión para el Mercado Financiero y iniciamos operaciones. De hecho ya tenemos la primera cartera de clientes, tenemos más de 5,000 clientes que ya se han registrado en nuestra aplicación y la verdad es que estamos muy contentos con la recepción que hemos tenido en estos días. ¿Qué se puede hacer con esta billetera digital? Mira, varias cosas. La verdad es que nosotros buscamos resolver todas las necesidades en términos financieros que pueda tener una persona, no solo desde una billetera digital y una tarjeta de prepago, sino que ya tenemos más de 12 productos operando en los 4 mercados en donde nosotros estamos, que van desde remesas, tenemos también acceso a inversiones, tenemos criptoactivos también y estamos obviamente trabajando constantemente para ver cuáles son las necesidades de las personas y poder incursionar en nuevos instrumentos financieros. Las remesas es algo muy importante por la gran inmigración que hubo en nuestro país en los últimos años, de Venezuela, de Colombia, Perú y también desde antes mucha Argentina. Entonces, ¿tienen algún factor diferenciador en ese aspecto principal que es el envío de dinero desde nuestro país hacia otros países? Sí, sin duda. De hecho, una de las estrategias de Prex es precisamente la internacionalización, como te decía, y la interoperabilidad entre mercados. A ver. Nosotros hoy día, y al haber ya estar en 4 ¿no es cierto?, países, tú puedes hacer una transferencia en tiempo real, en moneda local o en dólares a través de nuestra aplicación entre usuarios Prex de los diferentes países. Entonces, por ejemplo, un chileno ya puede transferir a través de su billetera a un usuario de Prex en Perú o de Argentina o de Uruguay y viceversa. Hoy día también estamos aperturando un 5.º mercado que es
Paraguay, que también es parte relevante de este ecosistema de transferencias y pagos internacionales de la región. ¿Cómo se hace ahí la conversión de monedas? Bueno, tú la puedes hacer directamente en la aplicación. Uno de los productos novedosos que nosotros tenemos respecto a la competencia es que tú puedes hacer un cambio de divisas 24/7 dentro de la aplicación a la mejor tasa del mercado. Esto no siempre nosotros nos estamos asegurando de que así sea, y ya teniendo dólares en tu billetera, ¿no es cierto?, visualizándolo a través del app, tú puedes hacer la transferencia en tiempo real hacia un usuario de otro país. Cuando te refieres a tasas, ¿estás hablando de comisiones que se cobran por cambiar de una moneda a otra? Por ejemplo, de pesos a soles peruanos, de pesos chilenos a pesos argentinos. ¿A eso te refieres con la mejor tasa en el cobro de la comisión por la transferencia? Básicamente al tipo de cambio, ¿sí? Cuando tú haces una conversión de moneda, exactamente, tienes un costo de tipo de cambio y tienes también, en algunos casos, una comisión. Nosotros no cobramos esta comisión, únicamente tienes el costo de tipo de cambio, y si tú transfieres de un país a otro tampoco tiene ningún costo, es totalmente gratis. ¿Y el que no haya comisión es un poco una estrategia de marketing de entrada, o es algo que se va a mantener en el tiempo como una política de la empresa? Por lo pronto lo vamos a mantener al menos durante este año, y esto no solo aplica para clientes de Chile que transfieren a otros países, sino que de los otros países de Chile también tiene costo cero en el envío. Muy interesante también, tú mencionabas que se puede tener una cuenta en dólares. Eso obviamente elimina el costo de el traspaso de, por ejemplo, pesos a dólares y dólares a otra moneda extranjera, sino que si se mantiene todo en dólares, ahí simplemente opera la divisa. Sí, sí, efectivamente. De hecho, es tanto así que tú puedes hacer la conversión dentro de la aplicación en dólares, y si, por ejemplo, vas a un país, no sé, Estados Unidos, Ecuador, que están dolarizados, haces una compra en dólares y se debita directamente de tu saldo en dólares. Entonces, este es un excelente producto para viajeros, por ejemplo, para personas que quieren resguardar también sus intereses en instrumentos financieros en otra moneda, y también puedes retirar dinero del cajero en dólares estando en otro país. Es decir, que todas tus compras internacionales se debitan directamente de este saldo, y ya no se produce esa conversión de pesos a dólares que se produce si tú utilizas otra tarjeta, por ejemplo, de una institución bancaria. Esto está pensado principalmente para personas que viajan mucho, o personas, por ejemplo, que viven acá pero tienen sus familiares afuera, como una ayuda para esto. ¿Ese es el foco principal, dada la experiencia en otros países de Prex? Sí, sí, sin duda. Nosotros tenemos, somos un producto bastante transversal en cuanto a público objetivo se refiere, pero efectivamente hay un mercado muy importante de viajeros. De hecho, tenemos también una novedad interesante, que es una tarjeta argentina. Es una tarjeta en pesos argentinos emitida por Argentina, por el regulador de allá, y que la puede tener tranquilamente una persona, un cliente de Prex en Chile. Entonces, lo que haces es simplemente viajar a Argentina y pagar como local. Lo mismo, ¿no es cierto?, un poco el producto que tenemos en dólares, que también está enfocado en ese sentido para personas que viajen o personas que también quieran hacer compras en otros países en moneda extranjera. ¿Pero te sirve el mismo plástico, o tienes que tener un plástico para Chile y un plástico o billetera digital para Argentina? ¿Son dos cuentas distintas o es una misma que puede ser interoperable en los distintos países? La tarjeta de Chile, sí, al ser una tarjeta Mastercard, opera tanto en Chile como en cualquier país del mundo que te acepte Mastercard. Pero adicional a eso, nosotros te entregamos un segundo plástico, que es este plástico emitido en Argentina, y la diferencia es que cuando tú vas al país trasandino, puedes pagar primero que pagas en moneda local, no tienes el problema de tener que cambiar, ¿no es cierto?, billetes en la calle, como sucede mucho con los turistas, y otro problema que también existe es que muchas veces las tarjetas de otros países no son aceptadas allá. Entonces, nosotros no tenemos ese problema, porque al ser una tarjeta local, tú pagas como local sin costo de tipo de cambio, y obviamente vas fondeándola desde tu cuenta de Chile hacia tu tarjeta en pesos argentinos en tiempo real y cuando tú lo desees. ¿Cómo ven la competencia acá en nuestro país? Porque billeteras digitales hay muchas, hay también empresas que partieron como retailers online, que tienen su tarjeta de pago, banca tradicional, otras fintech. Ustedes van a llegar a un mercado que en el último tiempo ha aumentado tanto su profundización financiera como también su oferta de billeteras digitales. Sí, sí, sin duda. Bueno, aquí podemos desmenuzar esto en varias partes. Lo primero es que para nosotros Chile es un mercado muy atractivo y de hecho no es una casualidad que nosotros estemos acá. Estamos hablando de que a nivel regional Chile es un referente tanto en términos de bancarización, donde ya cerca de un 94-95% de las personas tienen acceso a una cuenta. Pero tener una cuenta no te da libertad financiera, no es suficiente. Nosotros queremos disponibilizar otro tipo de instrumentos financieros para que las personas realmente puedan salir de la banca tradicional y utilizar
esta oportunidad para lograr esta libertad financiera que es parte de nuestra visión. ¿Créditos, por ejemplo? Eventualmente sí, nosotros de hecho en los otros países donde operamos trabajamos con créditos también y es algo que eventualmente pensaríamos también traer a Chile en la medida de que la regulación lo permita, obviamente. Ignacio Nina, Country Manager de Prex en Chile, gracias por contarnos de este nuevo estreno entonces de una nueva billetera digital en nuestro país. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Nico, que estés muy bien. Hacemos la pausa y al regreso les cuento de un estudio que muestra cómo la inseguridad está impactando en las expectativas de inversión locales. Se lo contamos al regreso. Juntos. GTD, más que tecnología. La inseguridad que vive nuestro país nos impacta a todos y también en las expectativas empresariales, porque se estima que 8 de cada 10 empresas ve un impacto negativo en sus negocios. Es parte de un estudio que realizó EY y que vamos a analizar junto a Fernando Parga, que es el socio líder de Estrategia y Transacciones y que vemos en pantalla. Fernando, gracias por estar con Agenda Económica. Hola, Nicolás. Mucho gusto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. A ver, a mí me impresionó, pero no me llamó la atención, que 8 de cada 10 empresas, exactamente 81%, vea un impacto negativo o muy negativo en sus resultados futuros, de acuerdo a la inseguridad de nuestro país. Sí, no. Finalmente esto al final se traduce en que la gente empieza a tener miedo de ir a algunos sectores, el comercio se ve afectado y también las empresas empiezan a tener más cuidado con su personal, sus empleados. Entonces tienen que empezar a tomar más medidas y también incurrir en más costos en seguridad privada y otras medidas de seguridad para poder proteger a su gente. Y además el hecho de que la gente se siente insegura y no esté saliendo también a algunos sectores hace que el comercio y sus negocios se vean impactados. Además de que esta inseguridad, que ya es un tema más público-social, genera también una disminución en la inversión. O sea, finalmente, tanto la inversión local como extranjera, cuando existe inseguridad y no hay un control de esto, hace que definan sus inversiones a otros sectores o básicamente no sientan que van a tener el ambiente para poder desarrollar su negocio. Mencionaste 2 veces el comercio. Cae de cajón que obviamente ese rubro sea uno de los que vea peores resultados de acuerdo a la inseguridad. ¿Hay algún otro que tú puedas mencionar que haya dicho que su negocio o su actividad directa se vea impactada por la inseguridad de nuestro país? Sí, o sea, yo creo que en general todos los sectores se ven impactados de alguna medida, dado que la decisión de inversión no solamente abarca el tema económico, sino que también busca que el ecosistema para la inversión, incluyendo la seguridad de la empresa, de sus trabajadores y de sus operaciones, pueda ser resguardada. Entonces, hay un tema más de ambiente, hay un tema también de mayores costos que se tienen que incurrir, y obviamente eso hace que la decisión de inversión sea menos atractiva ante un ambiente así. Entonces, esto afecta a todos los sectores. Yo he escuchado de varios rubros en que les entran a robar directamente. He escuchado del rubro de la energía, donde pequeños generadores les roban sus paneles fotovoltaicos y otros ejemplos de ese tipo. Entonces, también el impacto negativo tiene que ver quizás por menores ventas, pero también por mayores costos que deben incurrir para aumentar la seguridad de sus faenas. Tú también lo mencionaste. Sí, no, por supuesto. O sea, finalmente uno ve que estos robos se están dando a toda escala, incluso en colegios. Uno ve, por ejemplo, los centros comerciales, muchas veces que hoy día, no sé, hace 5 años uno no se encontraba con esa seguridad privada que está altamente llamamos, no sé, protegida en los distintos centros comerciales del país. También en el sector energía, con el robo de cables, con el robo de distintas cosas. Entonces, finalmente las empresas tienen que empezar a enfocarse en estas medidas de seguridad que no son propiamente tal de su negocio normal, sino que se ha venido incrementando a lo largo de estos años y
hace que los negocios sean menos rentables y que finalmente haya otras oportunidades de inversión distintas que están enfrentando hoy día. ¿Ustedes tienen una forma de comparar esta misma encuesta relativa a la inseguridad con años anteriores para ver si efectivamente esta sensación de que los rubros van a ser impactados por la mayor inseguridad quizás ha subido? Si este 81% que vemos es mayor que en encuestas que hayan hecho en temporadas pasadas. O sea, lo que vemos es que finalmente en términos de expectativa ha venido creciendo este nivel de inseguridad y finalmente aumentando en mayores costos, lo cual sí se traduce en una, por ejemplo, cuando uno compara las encuestas anteriores en términos del foco de las inversiones, finalmente el foco de las inversiones ahora se ha traducido en mejorar las operaciones, de eficientar costos para mejorar, rentabilizar los negocios, incluyendo estos aumentos de incremento de costos por temas de seguridad que hacen que no sean rentables. Y además, frente a un país que dada la baja inversión y bajo crecimiento, hace que sea la única forma de poder rentabilizar hoy día el negocio y poder ser más eficiente en temas de costo. Fernando, mi última pregunta porque se nos acaba el tiempo. También en la misma encuesta se señala que el 20% ve más inversión que durante 2023. ¿Esa mayor inversión es por oportunidades del negocio o puede también deberse a más inversión quizás por mayor seguridad? Sí, o sea, de hecho el 20% de los encuestados que pretende hacer mayores inversiones que el 2023, cuando uno un poco ve el detalle, principalmente es para poder mejorar los procesos, eficientar también estos y poder mejorar en términos de la rentabilidad del negocio. Dado que estamos ante un escenario económico de una economía débil, o sea que se espera crecer, pero no en gran medida, y finalmente es que los ejecutivos buscando y las empresas buscando rentabilizar el negocio están buscando mejorar y eficientar los costos. Y por eso es que las inversiones principalmente se enfocan en sus procesos internos y en poder eficientar la compañía para así aumentar la rentabilidad. O sea, mejoremos y hagamos más eficiente lo que ya tenemos y no tanto aumentemos la producción. Bueno, eso también es un mensaje bastante claro y potente. Fernando Parga, socio líder de estrategia y transacciones de EY, muchas gracias por haber estado con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Está muy bien. Con este mensaje bastante claro que hay desde el mundo privado, terminamos la agenda de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.